voy a hablar acerca de la reforma agraria, mi punto de vista también respecto a si fue o no positivo. Además, vamos a ver un poco el contexto en el que se había desarrollado previo a esta gran el proceso que el Perú experimentó en esos años. Vamos a también evaluar el tema político, económico y social por el cual resultó la reforma agraria. ¿No? Entonces empecemos. Si tratáramos de evaluar el tema de cuáles fueron los objetivos o el objetivo principal de la reforma agraria, pues sin duda fue el poder buscar una renovación, una reestructuración de la distribución de las tierras en el Perú, debido a que en el contexto de la primera mitad de los años del siglo XX, pues mucho de la gran cantidad o de la mayoría de tierras productivas que representaban gran porcentaje del PBI del Perú en esos años, pues estaban en manos de lo que llamamos la oligarquía, que si bien es cierto y dado el momento, quisiera hacer este pequeño paréntesis para poder un poco comentar respecto a esto, en donde diferenciar sobre todo entre lo que sería la oligarquía y la aristocracia, ¿no? Entendemos que mientras que la oligarquía es un conjunto de personas quienes están conformados son personas con mucho poder adquisitivo, ¿no? Principalmente los empresarios, y la aristocracia viene a ser un conjunto de personas que lo que buscan es un ideal o una forma de gobierno, y quienes lo conforman son personas de pronto ideólogos, filósofos profesionales, ¿no? Y que además de esto pues tienen también poder adquisitivo. Pero en esos momentos, en el contexto de previos a la reforma agraria, lo que estaba conformado la oligarquía era personas que representaban mucho poder adquisitivo para el Perú, y que por lo general ocupaban o ponían a personas de confianza en muchos puestos o cargos públicos, para que de esta manera se puedan dar ya sea leyes o de pronto beneficiar a través del direccionamiento de algunas obras, o el mismo presupuesto del Perú vaya destinado para beneficiar a las personas que representaban estos grupos empresariales. Entonces, en ese contexto, muchas de esas personas pues basaban toda su riqueza, todo su poder adquisitivo en la tierra, en lo que llamamos los latifundios, las haciendas. Entonces, en este contexto en que estos latifundios, al representar y a estar en manos de muy pocas personas, quienes trabajaban estas tierras eran pues las personas que anteriormente ya venían, lo que conocemos como por ejemplo los indios, los campesinos, eran quienes trabajaban, y muchas veces trabajaban ya sea por un salario muy poco, y que en la mayoría de casos no llegaba a cubrir la canasta mínima vital. Sin embargo, es este tema, la misma distribución desigual, el que genera que el objetivo principal de la reforma agraria busca quebrar con esta estructura y establecer una nueva, lo que llaman una redistribución de la tierra para las personas que realmente eran quienes explotaban, ¿no? Entonces, basado en este contexto es que se empiezan a levantar muchos movimientos sociales, movimientos políticos, y debido a este contexto y también previo a esto es que en el gobierno del presidente Francisco Belaúnde Terry no puede controlar, y es en este momento en que se hace un golpe de estado por parte de Juan Velasco Alvarado, ¿no? En 1978. Y es por eso que ya se establece la asamblea en 1968. Y en el 69 es cuando él empieza, el 9 de junio para ser exacto, es que él saca el decreto 17716, ¿no? Donde se establece como la reforma agraria. Lo que se busca es, como objetivo principal, poder hacer o establecer un proceso en donde se reestructure toda la distribución de la tierra, sobre todo en la costa peruana y en la sierra, porque la selva estaba todavía para ese momento, no era considerado como un potencial, o quizás sí, pero a largo plazo. Pero en el momento en que se produce toda esta situación, eran las tierras prioritarias, eran la tierra que
correspondía a la costa peruana porque representaba mucha actividad agricultora, como por ejemplo en lo que es la siembra de algodón, la explotación de la caña de azúcar, y en la sierra pues los grandes yacimientos mineros. Entonces todo eso representaba mucho para los ingresos del Perú. Entonces es basado en este contexto es que se establece la reforma agraria, que lo que busca principalmente es romper con la estructura de tierras. Por ejemplo, en su momento se expropiaron aproximadamente 9 millones de hectáreas, y que al distribuirse equitativamente entre las personas que realmente explotaban la tierra, pues se benefició un promedio de 375.000 familias. Esto de acuerdo a una estadística del INEI. En su momento se benefició en cierta forma. Sin embargo, esto en realidad no fue tan beneficioso desde mi punto de vista. Por ejemplo, si lo evaluamos del tema del punto de vista político, establecemos que muchas de estas personas fueron agrupadas, si bien es cierto, en comunidades campesinas o en cooperativas, como se lo llamamos, y esas cooperativas se incentivó en estas cooperativas, en estos movimientos campesinos, en estos pueblos, se incentivó mucho a lo que se llamaría el movimiento de las rondas campesinas, con el cual lo que se buscaba era por lo menos controlar la seguridad o establecer seguridad en las zonas alejadas donde el Estado no podía llegar. Sin embargo, esto ha hecho que se levante mucho, ¿no? Se da de mucha importancia y se adjudique mucho poder a estas rondas campesinas, que muchas veces cuando la policía quería establecer el Estado de Derecho, había un enfrentamiento entre el campesinado y la policía, casualmente por estos vacíos políticos, y esto provocó pues que haya como cierto quebrantamiento en toda la estructura gubernamental que debería permanecer. Sin embargo, se rompió a raíz de esto, y obviamente al haber personas que se enfocaban mucho en el rol de las rondas campesinas, pues lo que hacía era descuidar la productividad o el trabajo en campo, y se redujo la producción de mucha de la materia prima que servía, ¿no?, para el control alimentario en el Perú. Segundo punto, si tratamos de evaluarlo por el tema económico, también no funcionó, porque a raíz de la reforma agraria se quebraron las haciendas, los latifundios, y se establecieron cooperativas. Se juntaron 10, 15, 20 familias, se juntaron y se establecieron cooperativas. ¿Con qué finalidad? Con que esas cooperativas se puedan hacer cargo de muchas o grandes extensiones de lo que anteriormente pertenecían a los latifundios. Con el ideal del gobierno de Velasco era que estas cooperativas pues permanezcan en el tiempo y no se vean afectados en la producción que hasta ese momento Perú representaba, pues era el primer productor a nivel mundial en caso de caña de azúcar, en caso de algodón. Sin embargo, esta permanencia, el ideal de Velasco era que esto se mantenga en el tiempo. Sin embargo, este quebrantamiento lo que ha hecho es, uno, en el aspecto económico, solo se crearon las cooperativas, pero no hubo una capacitación previa a las personas que iban a hacerse cargo de esto. No tenían los contactos en el exterior, no tenían la logística necesaria para poder mantener la explotación, no habían personas capacitadas para que puedan mantener este ritmo de crecimiento o de producción en las haciendas. Entonces lo que hubo fue un decaimiento en la producción, tanto alimentaria y tanto para exportación en el Perú. Así que fue un choque económico para el Perú que se vio obligado a reducir muchas de sus exportaciones. Incluso el PBI per cápita también se redujo. Ahora, si tomamos en cuenta con el tema social, a raíz de estas expropiaciones, ¿no? A raíz de la reforma agraria, la gente que en su momento eran, porque siempre normalmente hablamos de latifundios de gente muy adinerada. Sin embargo, también dentro de todo esto había gente que por herencia ya eran dueños de cierta extensión de terreno, y el Estado, cuando sacó la reforma agraria, pues no vio o no filtró muy bien este tema, sino que agarró y de manera vertical estableció la ley y se aplicó, y muchas personas o muchas familias que eran dueñas de cierta extensión de terreno, el Estado los expropió pagándoles tasas muy bajas, y lo que ocurrió fue que estas familias tuvieron que emigrar a las ciudades más importantes del Perú. Hablamos de Arequipa, hablamos de Tacna, Lima principalmente, Trujillo. Entonces, estas familias lo que ocasionaron a las ciudades que llegaron fue el urbanismo informal,
debido principalmente a que huían de estas ciudades, o perdón, o de esos pueblos, porque el sostén económico que ellos tenían, que era su tierra, pues ya no era lo mismo, porque ya habían otras personas quienes estaban posicionándose en esas tierras. En este contexto también empezamos a ver los inicios del terrorismo. Todo esto lo que hizo fue juntar o sumarse a muchos factores para que estas familias y la gente pueda ir a las ciudades. Ahora, llegado a las ciudades, lo que encuentran es una ciudad con muchas oportunidades laborales, de crecimiento, y no de poder sustentarse. Y no solo de eso, sino que ellos empezaron también a establecer lo que ahora conocemos como el empleo informal, porque muchas modalidades de empleo en el Perú ya no eran las modalidades clásicas, como por ejemplo un doctor, un abogado, no un administrador, sino que empezaron a ver lo que se llama el comercio ambulante. Entonces, a raíz de todo esto, el Perú, o en este caso Lima, empezó a experimentar un crecimiento, una expansión desproporcionada a través de las invasiones, y es ahí donde quizá muchos de los distritos que actualmente conocemos, como Villa María, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Comas, empezaron también a poblarse, ¿no? De manera desproporcionada y sin un control urbanístico del Estado. Pero en realidad, desde mi punto de vista, la reforma agraria, si bien es cierto, busca ideales positivos, pero no supo en su momento conducirse, o que el Estado, así como decretó la ley, también no supo poder abastecerse con un personal que pueda capacitar a esas personas, que puedan darle un seguimiento en todo este proceso, porque no, este tema de reforma agraria no es solo de momentos, es un proceso. Y el Estado no supo, y pues lo que en la actualidad, si tratamos de poder evaluar cuál es el resultado, pues encontramos definitivamente que el modelo de Velasco, que en su momento había aplicado con la reforma agraria, no funcionó. Sin embargo, se ha aplicado otras metodologías, otras reformas, y vemos cómo el Perú está un poco ya sosteniéndose, manteniendo un ritmo de crecimiento muy competitivo, y eso es muy bueno para nosotros. Bueno, eso sería todo de mi parte. Hasta otra oportunidad.